Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este lunes 5 de octubre, en que seguimos meditando este capítulo 10 del Evangelio de Lucas, que nos dice así. En esto, un doctor de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Y respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje, este conocido pasaje del Evangelio de Lucas, que específicamente lo cuenta Lucas? Esta prueba del doctor de la ley, ¿por qué? Porque siempre estaban dudando de Jesús. Como Jesús no estudió teología, no pertenecía a la casta sacerdotal ni a la casta, digamos, de poder religioso, un doctor de la ley, o sea, aquel que sabía, le empezó a preguntar: a ver, ¿este sabe o no sabe? Y resulta que le hizo una pregunta que es como evidente: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, hace eso y ganás el cielo. Claro, quedó muy evidente que su pregunta era bastante sonsa, digamos, que no tenía contenido. Pero entonces la agarró para quedar bien, dice: ¿y quién es mi prójimo? Y acá sí que como que enreda la cosa, y por eso Jesús hace este cuento. ¿Y por qué digo enreda la cosa? Porque no nos tenemos que olvidar que en aquella época prójimo eran solo los judíos, o sea, los del pueblo judío, y no cualquier judío. ¿Por qué? Porque si un judío se impurificaba, por ejemplo, tocaba a un enfermo, o tocaba a un leproso, o iba a la casa de un extranjero, quedaba impurificado. O sea, cualquiera que justamente se contaminara ya no era tan prójimo. O sea, solo una élite de poder, una élite observante, se puede decir, era prójimo. Y lo demás no, y mucho menos un
un extranjero, porque eran tenidos por paganos. Acuérdense que ni entraron en la casa de Pilato, porque quedaban contaminados. Pero encima un samaritano era un judío, pero que ellos despreciaban gravemente porque era de su pueblo, pero que en Samaria habían dicho que ahí estaba justamente la ley del Señor. Y entonces ellos lo tenían por hereje. O sea, los samaritanos eran despreciables. Con este contexto, entonces, es que tenemos que ver cómo Jesús arma la parábola. ¿Y por qué? Porque dice un hombre, no se sabe quién era el hombre, si era judío, si no era, no se sabe. Pero el hombre le roban y casi lo matan, lo dejan desnudo tirado en el camino, pero pasa un sacerdote y se da vuelta, lo evita. No tengo tiempo, estoy apurado, no me voy a contaminar. A ver. Y pasa un levita y lo mismo. Se da vuelta y se va por otro lado. Pero pasa un samaritano, o sea, el despreciable, el hereje, el marginado, el que ya por ser samaritano había roto la ley, era impuro, se podría decir. Resulta que este hombre sí se compadece. No solo se compadece, sino que lo cura, lo sube a su caballo, lo lleva a la posada y deja dinero para que lo cuiden, sin saber quién era, pero era un hombre. Y él se conmovió, o sea, el samaritano supo amar, y los otros no, solo la ley, solo la ortodoxia, lo que vale, lo que... A ver, y entonces le hace reflexionar a este hombre, ¿quién se portó como prójimo? Y el que se compadeció, o sea, aunque era contra sus ganas de decir ni el sacerdote ni el levita, se portaron como prójimo porque no se compadecieron. Porque toda la ley no importa si no amás al prójimo. No importa, lo acababa de decir. Amar a Dios y al prójimo. Si no lo amás, pues no sirve la ley. ¿Me explico? Entonces, veías lo mismo, hacé lo mismo. O sea, ven cómo queda clarito, no hay que cuestionarse cosas. El tema es hacer, pensar en el otro, lo esencial de nuestra fe cristiana. Es amar a Dios y al prójimo, o sea, la relación entre Dios y el prójimo es una unidad para nosotros. No puedo decir que amo al Dios que no veo, sino amo al hermano que veo. ¿Y quién es mi hermano, mi prójimo? El otro, los demás. Y fíjate, un extranjero, cualquiera, es mi prójimo si yo lo sé amar. Porque si no, es mentira. ¿Ven? Yo digo, en esta pandemia más que nunca tenemos que pensar en eso, porque quiero dar un ejemplo, que yo estuve en Lancetillo, allí en el conflicto armado interno mataron al sacerdote, lo primero que hicieron, pero el Camol B, o sea, el presidente de la comunidad maya, cuando se enteró que mataron al sacerdote y llegó el ejército, entró en la sacristía y sacó los libros, se los escondió entre la ropa y huyó. Se tuvo que tirar al piso porque como el ejército si lo descubría, por supuesto lo mataba, ¿no? Se arrastró por mucho tiempo en la selva hasta que pudo llegar a su casa y, para que no lo descubrieran, porque si no lo mataban, enterró los libros durante todo el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque todas las capillas y casas curales fueron después tomadas por el ejército y fueron usadas de campos de tortura y masacre en las iglesias. Cuando los sacerdotes al finalizar el conflicto armado interno volvieron, reclamaron al ejército que devuelvan las casas curales y las iglesias. Así es que cuando volvió el sacerdote, este hombre le dio los libros de bautismo y de matrimonio. Ustedes dirán, ¿y eso qué? ¿Por qué? Porque, sobre todo para los indígenas, es el único documento que tienen. El ejército en el conflicto armado interno tomó todas las iglesias y quemó todos los libros metodológicamente para que no quede registro de ningún indígena.
salvo el Lancetillo, porque este hombre arriesgó su vida pensando en los demás, pensando en la importancia de esos libros. Por eso, hasta el gobierno me venía a pedir certificado de bautismo porque para problemas de tierra y todos problemas con los indígenas, el único que tenía libros era yo, el Lancetillo, por ese Camolvé. Porque ese hombre arriesgó su vida para que todos los demás tuvieran un documento, tuvieran un reconocimiento de la sociedad. Pensó en los demás. Arriesgó su vida durante todo el conflicto armado, porque si lo descubrían, por supuesto que lo mataban. Pero yo digo, hay gente así. Hay gente como el samaritano y como el Camolvé. Hay hombres y mujeres que en medio de esta pandemia cuidan a la gente. A ver cómo está mi vecino, cómo está mi vecino. No vaya a ser que esté solo y vamos a cuidarlo, porque no solo me cuido yo, tengo que cuidar a los demás. Eso es prójimo. No vaya a ser que solo cuide a los míos y los demás que se mueran. ¡Cuidado! Mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? ¿Solo los de mi familia? ¿Solo yo encerrado? ¿O son mis vecinos también? ¿O son los otros? Yo le digo porque ahora en Guatemala, que se está sintiendo en la calle, ¿no?, ese clima de apertura, todos con su tapabocas, sí, pero se siente que la gente se puede mover en las calles porque han bajado los contagios, ¿no? Pero, sin embargo, el pensar en los demás, empezar en el prójimo, es importante porque el virus sigue estando. Entonces, sigamos pensando en los otros. Abrámonos, pero seguimos pensando en los otros. En este tiempo tan especial, tenemos que pensar así. ¿Cómo hago para ayudar a mi prójimo, a los que están cerca, a los demás? Y esa es mi misión, una gran misión. ¿Por qué? Porque es la compasión, o sea, padecer con los demás. Linda tarea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.